El día que Aeliana Stratis lloró por primera vez, creyó que se estaba muriendo. No era un pensamiento irracional. En el Imperio Galáctico de Solet, las lágrimas eran síntoma. Los médicos imperiales las clasificaban en el catálogo de afecciones emocionales junto con la risa espontánea, el miedo no regulado y ese fenómeno arcaico y peligroso al que los libros escolares llamaban amor. Cualquier manifestación de sentimiento sin filtro tecnológico era motivo suficiente para una visita de los reguladores. Esos hombres de túnica plateada y ojos que parecían haber sido vaciados de todo lo que alguna vez los hizo humanos. Tenía 6 años la primera vez que su madre le colocó el supresor detrás de la oreja izquierda, un dispositivo del tamaño de una semilla que zumbaba apenas perceptiblemente contra el hueso. «Es para tu bien», le dijo, con esa voz plana y calibrada que todas las personas de alcurnia dominaban. «Las emociones son ruido, y el ruido distrae de la grandeza». Durante 17 años, Aeliana escuchó el zumbido. Hasta la noche en que dejó de escucharlo. Fue en el gran salón de la mansión Stratis, durante el banquete anual que su familia ofrecía a los funcionarios imperiales. Cristal y luz blanca por todas partes, uniformes bordados en hilo de neutronita, conversaciones tan vacías como el espacio entre estrellas. Aeliana llevaba un vestido color ceniza, el color de la contención, decía su madre, y sonreía con la precisión milimétrica que se esperaba de una noble de primer rango. Todo era correcto. Todo era como siempre. Entonces vio al niño. Tendría 8, quizás 9 años. Hijo de algún suboficial, perdido entre los uniformes de los adultos, con el supresor tan nuevo y tan grande sobre su cuello delgado que parecía que el dispositivo pesaba más que él. Y en sus ojos, esos ojos que nadie más en la habitación miraba porque nadie en esa habitación miraba realmente a nadie. Había algo que el imperio llevaba generaciones intentando extinguir. Terror puro, sin filtro, sin regular. El supresor de Aeliana dejó de zumbar. No supo cómo explicarlo después, ni siquiera a sí misma. Simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que llevan años acumulándose en silencio. Una especie de clic interior, un umbral cruzado sin previo aviso, y de repente el mundo entero le golpeó en el pecho con una ferocidad que le cortó el aliento. Sintió la soledad del niño como si fuera la suya. Sintió el frío del salón, el frío real, no el que registraban los termostatos sino el otro, el que vivía en la distancia educada entre cada cuerpo presente. Sintió ira, una ira que no tenía nombre porque nunca le habían enseñado a nombrarla, y tristeza. Y algo más debajo de todo eso, algo viejo y enorme y oscuro que palpitaba como un segundo corazón. Se excusó antes de que alguien pudiera notar el temblor en sus manos. En el baño de mármol negro de la planta superior, con el agua fría corriendo sobre sus muñecas, Aeliana Stratis lloró por primera vez en su vida consciente. Y mientras lloraba, el espejo le devolvió una imagen que no reconoció. Una mujer joven con la cara rota de una forma que parecía, paradójicamente, más entera que cualquier versión anterior de sí misma. Horban Rex olía a combustible de nave y a algo que en las colonias periféricas llamaban tierra. Aunque llevaba 15 años sin pisar ningún planeta que tuviera algo parecido a tierra de verdad. Era un hombre construido en ángulos duros. Mandíbula, hombros, la línea de su mirada cuando evaluaba una habitación, que siempre lo hacía, siempre buscando salidas y amenazas con la misma eficiencia mecánica que el imperio admiraba, pero nunca le habría reconocido a alguien de su casta. Se coló en la mansión Stratis con credenciales falsas de proveedor de sistemas de ventilación. Una mentira sin ambición, casi aburrida, pero las mejores mentiras siempre lo eran. No había venido por el banquete, había venido por ella. Los informes de su red de contactos llevaban semanas acumulando datos sobre Aeliana Stratis, una noble joven cuyo supresor había comenzado a fallar de maneras que ningún técnico imperial podía explicar. No fallos mecánicos, el dispositivo funcionaba perfectamente según todos los diagnósticos, sino algo más extraño, más inquietante para quienes sabían interpretar las señales. El supresor fallaba porque algo en ella lo rechazaba, lo expulsaba, como un organismo que elimina un cuerpo extraño. Horban sabía lo que eso significaba. Le había costado años entenderlo, años y la vida entera de su familia, pero lo sabía. La encontró en el pasillo del tercer piso,
con los ojos todavía enrojecidos y las manos apretadas contra los costados como si intentara contener algo que se expandía desde adentro. Las lágrimas son el primer síntoma, dijo, sin preámbulos, porque los preámbulos eran un lujo que no podía permitirse. El segundo es que empiezas a sentir a los demás. No solo tus propias emociones, las de ellos. Aeliana lo miró como se mira a alguien que acaba de decir en voz alta algo que uno lleva toda la vida pensando en susurros. ¿Quién eres? Alguien que lleva 10 años buscando a personas como tú. Hizo una pausa. Luego, porque era un hombre que había aprendido que la verdad era el único recurso que no se agotaba. Alguien que perdió todo lo que tenía cuando el imperio decidió que su familia sentía demasiado. No había emoción en su voz. Eso era lo más perturbador, comprendió Aeliana. No la ausencia de supresor, ella podía detectar los supresores ahora, los percibía como una frecuencia sorda, una especie de silencio con textura, sino que Horban Rex hablaba de su dolor con la calma de quien lo ha cargado tanto tiempo que ya forma parte de su anatomía. Tenían 15 minutos antes de que las rondas de seguridad volvieran a ese corredor. Él le contó lo esencial. Las emociones no eran una enfermedad. Nunca lo habían sido. Eran una tecnología, antigua, orgánica, implantada en ciertas líneas genéticas hace siglos por una raza que los historiadores imperiales habían borrado de todos los registros, a la que los pocos que sabían de su existencia llamaban los Tessari. Una raza que había comprendido, mucho antes de que el imperio existiera, que la empatía en su forma más pura no era un estado psicológico, sino una capacidad física, cuantificable, capaz de interferir con sistemas de control neurológico, con tecnología de supresión colectiva, con las mismas estructuras de poder que el imperio había construido sobre la premisa de que sentir era debilidad. Los Tessari no habían creado un arma, habían creado una llave. Aeliana era una llave. Se reunieron en los niveles inferiores de Nova Arc, donde las tuberías de ventilación cantaban con el viento de los sistemas de reciclaje y la luz nunca era blanca, sino siempre ese amarillo enfermo de las lámparas de emergencia que nadie había reemplazado en décadas. Era el tipo de lugar que el imperio miraba sin ver, que existía en los mapas oficiales como zona de infraestructura y en la realidad como el territorio de todos los que el imperio había decidido que no valían la pena mirar. Lysandra Bell llegó la primera. Era difícil no notar a Lysandra. La mitad izquierda de su cuerpo era la que había nacido con ella, piel oscura y cálida, ojo marrón con una pupila que todavía se dilataba y contraía con la luz como los ojos de los vivos. La mitad derecha era lo que el imperio había hecho de ella después del accidente en las fábricas de Nueva Helios. El accidente, que no había sido un accidente, sino una decisión administrativa sobre el valor de ciertos cuerpos comparado con el coste de ciertas reparaciones. Placa de neutronita sobre el pómulo. Ojo óptico de iridiación azul. Brazo articulado que terminaba en dedos demasiado perfectos, demasiado simétricos, que de alguna manera resultaban más inquietantes que una mano humana con sus imperfecciones. Lo que el imperio no había calculado era que Lysandra conservó la mitad que sentía, y que esa mitad era suficiente. Talion Drask llegó después, con la gracia silenciosa de alguien que ha tenido siglos para aprender a moverse sin llamar la atención. Los elfos espaciales de la antigua línea real eran raros en el imperio, el régimen había sido metódico en su purga, pero no extintos. Talion lo demostraba con cada respiración, con esas facciones que parecían talladas en lugar de nacidas y esos ojos dorados que guardaban 150 años de memoria. Era el miembro más viejo del grupo y, paradójicamente, el que cargaba con más culpa. Había sobrevivido cuando otros de su sangre no lo habían hecho, y esa supervivencia todavía le sabía algunas noches a traición. Mira Voss fue la última en llegar y la primera en hablar. Si esto sale mal, dijo, sin saludar, sin sentarse, con esa energía nerviosa y directa de alguien que ha vivido toda su vida en el filo entre sobrevivir y no, las primeras que van a pagar son las comunidades del nivel inferior. Lo digo para que todos lo sepan, para que nadie en esta sala tome decisiones sin tener eso presente. Nadie discutió, era la verdad más simple de la habitación. Las semanas siguientes fueron un proceso de aprendizaje mutuo, doloroso y necesario. Aeliana entrenó con Horban,
que era metódico y exigente, y que tenía la costumbre de hablar de sus errores pasados en tercera persona, como si pertenecieran a alguien que ya había muerto. Lisandra le enseñó lo que sabía sobre los sistemas imperiales de supresión, sus puntos ciegos, las frecuencias en las que transmitían y los microsegundos de vulnerabilidad en sus ciclos de reactivación. Talion compartió lo que la historia oral de su pueblo conservaba sobre los Tessari. Fragmentos, sombras, pero suficientes para confirmar que lo que vivía en Aeliana no era una anomalía sino un diseño. Ymira construyó redes. Eso era su talento, su forma específica de poder. Conocía a las personas, sabía cómo hablarles, sabía que prometía el imperio que nunca cumplía y que necesitaba la gente para creer que el cambio era posible. Tejió conexiones entre el nivel inferior y las colonias, entre los trabajadores de los muelles y los técnicos descontentos de las fábricas, entre los exiliados como Lisandra y los que todavía vivían dentro del sistema esperando una señal. El primer ataque fue pequeño. Una base de suministros en el sector 7 Delta, elegida porque su valor logístico para el imperio era significativo y su guarnición era reducida. Aeliana no había entendido todavía la magnitud de lo que podía hacer hasta que entró en la base y sintió a los soldados imperiales. Sus miedos, sus dudas, la tensión acumulada detrás de los supresores que los mantenían funcionales y huecos. No los manipuló. Eso habría sido fácil y habría sido también exactamente el tipo de cosa que el imperio haría, sino que simplemente les devolvió lo que sus dispositivos les robaban. Por 30 segundos, los soldados de la guarnición de 7 Delta sintieron. Fue suficiente para que la resistencia entrara, tomara lo que necesitaba y saliera. Fue suficiente para que algunos de esos soldados, después, no volvieran a ponerse el supresor con tanta convicción. No todo fue victoria, la historia honesta nunca lo es. Hubo una noche, semanas después del éxito de 7 Delta, cuando la resistencia había crecido hasta volverse algo que necesitaba un nombre, en que Horban Rex se sentó en el suelo de su cuartel improvisado y no se levantó en horas. Aeliana lo encontró así, con la espalda contra la pared de metal frío y los ojos abiertos y mirando nada. Y supo, porque ahora siempre sabía, esa era su carga y su don simultáneamente, que no estaba pensando en el siguiente ataque ni en las rutas de escape, ni en los planos robados de la capital. Estaba pensando en su familia. No habló, se sentó junto a él y dejó que el silencio fuera lo que necesitaba ser. Y después de un rato, Horban dijo, con esa voz de quien carga algo que ya forma parte de su esqueleto. Tenían un jardín, en la colonia. Mi madre plantaba cosas que no tenían ninguna utilidad práctica, flores, básicamente. El imperio decía que era una pérdida de recursos. Cuando vinieron a regularlos, empezaron por el jardín. Aeliana no dijo nada. Lo que sintió de él en ese momento era demasiado vasto para reducirlo a palabras, y habría sido una violencia intentarlo. No voy a poder devolvérselo, continuó Horban, aunque ganemos, aunque hagamos exactamente todo lo que planeamos hacer. No dijo a Aeliana, era la verdad más honesta que podía darle. Él asintió, como si eso fuera suficiente, como si a veces la honestidad sin consuelo fuera la única forma de respeto real. Lisandra, por su parte, tuvo su propia crisis en las semanas previas al ataque final. Una noche, su brazo cibernético comenzó a ejecutar protocolos que no había activado, movimientos que reconoció como los de las fábricas, los patrones repetitivos del trabajo esclavo que su sistema conservaba en alguna memoria que los técnicos del imperio habían considerado irrelevante borrar. Talion fue quien la encontró, quien se sentó frente a ella sin miedo a la mitad que era máquina, y le habló durante horas sobre lo que significa ser el último de algo, sobre la dignidad de persistir. Esa noche, por primera vez en su existencia, Lisandra entendió que era el consuelo. La capital imperial se llamaba Solet Prime y desde el espacio era hermosa de una manera que producía náuseas. Perfecta, simétrica, construida para comunicar poder con cada ángulo de su arquitectura. Sin jardines inútiles, sin imperfecciones, sin nada que no tuviera una función calculada. Atacaron al amanecer del día 340 del ciclo imperial, cuando los sistemas de defensa completaban su transición entre turnos y había exactamente 4 minutos de vulnerabilidad en la coordinación de las torres de control.
Mira había hecho su trabajo. Dentro de la capital había personas esperando, técnicos y funcionarios menores, y soldados con supresores que no apretaban tan fuerte como antes. Todos ellos hilos de una red que había tardado meses en tejerse y que en ese momento se activó como un organismo único. Talion fue el primero en cruzar las defensas exteriores. Lo hizo con la calma de alguien que ya ha calculado el precio de lo que está haciendo y lo ha aceptado. Los registros de las cámaras imperiales capturaron sus últimos movimientos. Un elfo de 150 años avanzando por un corredor de neutronita blanca hacia el nodo de control de las defensas secundarias, activando la secuencia de desactivación que solo alguien con el código genético de la antigua línea real podía ejecutar, y luego quedándose quieto cuando los sistemas de contención lo alcanzaron. Abrió la brecha, la resistencia entró. Aeliana llegó al Palacio Imperial con Jorban a su lado y Lisandra cubriendo la retaguardia, y lo que sintió al cruzar los umbrales de ese edificio fue algo que no había anticipado. No la ira fría del régimen, no el miedo calculado que esperaba, sino una red. Una red vasta y entretejida de emociones suprimidas que palpitaba detrás de todos los muros y todos los supresores como una ciudad subterránea que nadie sabía que existía. Los Tessari lo habían construido así. No solo habían sembrado la capacidad empática en ciertas líneas genéticas, habían conectado esa capacidad con la misma tecnología que el Imperio usaba para suprimir. Habían escondido la llave dentro de la cerradura. Lo que Aeliana podía hacer no era solo sentir, era resonar. El gobernador supremo del Imperio se llamaba Bael Mordet, y era exactamente lo que uno esperaría de un hombre que había construido su poder sobre la premisa de que sentir era debilidad. Alto, frío, con esa ausencia en los ojos que produce no la crueldad sino algo más inquietante, la convicción genuina de que tenía razón. «Eres una anomalía», le dijo a Aeliana cuando se encontraron en la sala del trono, con las alarmas cantando al fondo y el imperio derrumbándose en tiempo real fuera de las ventanas de vidrio blindado. Un error genético que algunos fanáticos han decidido llamar arma. «Era un arma», respondió Aeliana. «Tienes razón en eso, pero las armas son herramientas y las herramientas dependen de quién las usa y para qué». Lo que hizo a continuación no fue un ataque, no fue una imposición ni una manipulación, fue una apertura. Retiró todas las capas de control que había aprendido a manejar y dejó que la red de emociones suprimidas que saturaba cada muro del palacio fluyera libremente, brevemente, lo suficiente para que Bael Mordet sintiera por primera vez en décadas lo que era estar vivo de verdad. No lo destruyó, lo dejó con algo mucho más difícil de manejar que la derrota, la memoria de haber sentido. Mientras los reguladores deponían sus armas en los corredores exteriores y las transmisiones de la resistencia se abrían paso por todas las frecuencias del imperio, Jorban Rex encontró a Aeliana de pie frente a la ventana de la sala del trono, mirando Solet Prime al amanecer. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Era la primera vez en todo ese tiempo que alguien le hacía esa pregunta sin que fuera técnica. Aeliana consideró la respuesta con seriedad porque la merecía. Como alguien que acaba de aprender que la libertad no es la ausencia de dolor, dijo finalmente, sino la posibilidad de elegir qué hacer con él. Meses después, en el nivel inferior de Nova Arc, Mira Vos presidió la primera asamblea abierta de lo que todavía no tenía nombre definitivo, pero que la gente había comenzado a llamar simplemente el nuevo acuerdo. No había uniformes ni jerarquías codificadas ni supresores. Había ruido, el ruido glorioso e incómodo y absolutamente necesario de personas que sentían cosas distintas y lo decían en voz alta y tenían que aprender, de nuevo, a escucharse. Lisandra desarrolló los primeros protocolos para la remoción voluntaria de implantes cibernéticos, y también los primeros protocolos para quienes preferían conservar los suyos porque eran parte de quienes habían llegado a ser. Las dos opciones, insistía, eran igualmente válidas. La libertad que no incluía la libertad de elegir no era libertad. Jorban no se quedó en la capital. Era un hombre de trayecto, no de destino, y lo sabía sobre sí mismo con la claridad que solo da el tiempo. Viajó de vuelta a las colonias periféricas, donde había cosas que construir y personas que necesitaban saber que lo que había ocurrido en Solet Prime no era un rumor sino un hecho,
y que los hechos tenían consecuencias. Plantó flores, inútiles, sin función práctica, del mismo tipo que su madre cultivaba en ese jardín que el imperio había destruido primero. No era lo mismo, no podía serlo. Pero era algo, y algo construido con las manos propias en tierra libremente habitada, tenía un peso específico que no se parecía a ninguna otra cosa. Talion Drask no fue enterrado en la capital sino en el espacio, según la tradición de la antigua línea real. Una cápsula simple lanzada desde la cubierta de una nave pequeña, sin ceremonias excepto las que improvisaron quienes lo habían conocido. Aeliana habló la última. No dijo nada grandioso. Dijo que había conocido a un hombre que cargaba 150 años de culpa por haber sobrevivido y que al final había encontrado la forma de convertir esa culpa en un acto que importaba. Y después, porque había aprendido que las emociones no necesitan ser resueltas para ser honradas, lloró. Sin vergüenza, sin supresor, con toda la libertad de quien finalmente sabe que sentir no es una enfermedad, sino la prueba más antigua y más irrefutable de que uno está, extraordinaria y complejamente, vivo. El imperio de Solet no cayó en un día ni se reconstruyó en un año. Pero el día que las emociones dejaron de ser ilegales, algo cambió en la frecuencia del universo. Una nota que había faltado durante siglos volvió a sonar, y quienes la escucharon, incluso los que nunca habían sabido que faltaba, sintieron que el silencio anterior había sido una forma de hambre. Y que por fin, después de todo, estaban comiendo.